Hola nuevamente, muchachos. Les habla la profesora Andrea Carvajal y bueno, vamos a continuar el día de hoy con lo que sería un breve resumen de la función hipofisiaria. Recordemos que en la clase anterior hablamos de que la hipófisis, o también conocida como glándula pituitaria, se puede decir que es la glándula madre, ya que es la encargada de la regulación de muchos de las demás hormonas. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de la hipófisis. La hipófisis es una glándula de 1 centímetro que se encuentra ubicada en la silla turca, en la base del cráneo. Es una glándula pequeñita, de todas es la más pequeña. Se encuentra unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisiario, que podemos ver acá, y esto es una situación o algo muy importante, ya que el hipotálamo va a ser a su vez quien va a regular la producción hormonal hipofisiaria. La hipófisis se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en adenohipófisis, que sería la que es glandular específicamente, que tiene la capacidad de producir las hormonas, y la neurohipófisis, que es más tejido nervioso y que genera también o secreta dos hormonas específicas, pero estas hormonas vienen directamente desde el hipotálamo, es decir, no son producidas específicamente por el tejido hipofisiario de la lóbulo posterior. Entonces, como dije anteriormente, la hipófisis está relacionada con la mayoría de las hormonas de nuestro cuerpo. Vamos a tener las hormonas liberadas por la hipófisis anterior o lóbulo anterior de la hipófisis y las liberadas por el lóbulo posterior de la hipófisis. Recordemos que las que son liberadas por el lóbulo posterior de la hipófisis son de origen neuronal, es decir, son secretadas desde el hipotálamo, y son la vasopresina o ADH, que ya hemos hablado de ella en la parte de renal y cuando hablamos de homeostasis en la primera unidad, y la oxitocina, que está relacionada principalmente con la eyección de la leche durante la lactancia materna, las contracciones uterinas para el parto y durante obviamente el embarazo. Esta la vamos a dejar para el final. Vamos a hablar primero de la hipófisis anterior o adenohipófisis. En la hipófisis anterior se van a producir básicamente hormona de crecimiento, que siempre vamos a colocarlo con las siglas GH por sus siglas en inglés, de Growth Hormone. Pero para ser más claros, vamos a siempre utilizar las siglas. O sea, si yo hablo de GH, estoy hablando de hormona de crecimiento. Vamos a tener corticotropina o hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH. Vamos a tener tirotropina, que es la TSH, la prolactina, que es PRL, y las hormonas gonadotrópicas, que serían la FSH y la LH. Entonces, cada una de ellas va a tener un lugar de efecto y va a tener usualmente una glándula donde va a haber efecto para producir otra hormona. Por ejemplo, la TSH. La TSH secreta por la hipófisis, hace efecto, su órgano diana es la tiroides y es la que estimula la producción de hormona tiroidea para aumentar la producción de hormona tiroidea. La ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, va a hacer efecto sobre la corteza suprarrenal para producir hormonas corticales, que en este caso sería el cortisol, la ADA sulfato, y también no está tan directamente relacionada, pero sí puede tener un pequeño efecto en la producción de aldosterona. La aldosterona es más que guiarse por este eje, se guía más por el eje de la renina-angiotensina-aldosterona, que ya hemos hablado en cardiovascular. Pero bueno, sigue siendo una hormona cortical.
Tenemos la FSH y la LH, que son las hormonas folículo estimulante y luteinizante, los cuales van a hacer efecto sobre los ovarios y los testículos para la producción en los testículos de testosterona y la producción en los ovarios de estrógeno y progesterona. Tenemos la prolactina, cuya función principal es generar todos los cambios en la mama necesarios en la glándula mamaria para la producción de leche durante el embarazo y luego obviamente para prepararlo durante el embarazo para generar la producción de leche durante la lactancia materna. Y vamos a tener la hormona de crecimiento que va a tener un efecto tanto directo como indirecto sobre sus órganos efectores, es decir, de todas las hormonas de las que hablamos anteriormente, del lóbulo anterior, la hormona del crecimiento tiene la capacidad de hacer efecto, por ejemplo, específicamente sobre el hueso y lograr el crecimiento del hueso. Sin embargo, aunque aquí no está en este dibujo, la hormona del crecimiento tiene la capacidad de hacer que el hígado produzca otra hormona que se llama IGF-1, que vamos a hablarla más adelante cuando hablemos de hormona del crecimiento, y esa IGF-1 también tiene receptores en los huesos que, sobre los cuales va a hacer su efecto. Entonces la hormona de crecimiento puede hacer efecto tanto directo como a través del IGF-1, mientras que el resto de las hormonas, en este caso la TSH, CTH, FSH y LH, tienen que hacer efecto sobre su órgano diana para poder generar la producción de un segundo lote de hormonas que finalmente serían los que hacen el efecto o la acción final. Perdón, también, aparte de la GH, pues la prolactina también hace su efecto directo, como lo podemos ver aquí. Dentro de la neurohipófisis o lóbulo posterior, como ya le dije, vamos a tener la hormona antidiurética y la oxitocina, que vamos a hablar de ellas más adelante. Ahora, para que se produzcan o se secreten estas hormonas a nivel de la adenohipófisis, vamos a necesitar una señal por parte del hipotálamo. La hipófisis está directamente relacionada con el hipotálamo y una de las cosas más importantes es el sistema circulatorio propio que hay entre el hipotálamo y la hipófisis. Vamos a tener, si vemos aquí, tenemos el hipotálamo, tenemos el cuerpo mamilar, tenemos el quiasma óptico, la parte media del hipotálamo de donde van a venir las neuronas que secretan las hormonas liberadoras o que van a bloquear la producción de la hipófisis anterior. Esas neuronas tienen la capacidad de secretar esos neurotransmisores u hormonas a nivel de la eminencia media. Esos neurotransmisores, o en este caso estamos hablando de hormonas, se van a liberar en el líquido intersticial de la eminencia media y allí van a ser absorbidas hacia el plexo primario. Allí lo entran al torrente sanguíneo en este plexo primario, pasan a través del cuello, en este caso de la hipófisis, hacia el plexo secundario y al llegar al plexo secundario pues ya están en contacto con las células las células hipofisiarias de la hipófisis anterior o la adenohipófisis, y ese contacto va a permitir entonces que estas hormonas secretadas por las neuronas hipotalámicas tengan un efecto sobre las células hipofisiarias. Este efecto, por supuesto, pues va a depender de cada una de las hormonas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde tenemos el núcleo paraventricular del hipotálamo y tenemos el núcleo arcuato. Vamos a ver que, por ejemplo, el paraventricular del hipotálamo produce, pues la neurona encargada, tiene las neuronas encargadas de producir la hormona liberadora de tirotropina y la hormona liberadora de corticotropina. Perdón. Ese núcleo paraventricular va a secretar estas sustancias a través de la neurona.
estas neuronas van a llegar a la eminencia media, o los axones de estas neuronas llegan a la eminencia media, secretan, en este caso no sería hacia una sinapsis o sea una hendidura sináptica, sino lo secretan hacia el propio líquido intersticial, y este líquido intersticial permite que estas sustancias se van a absorber hacia el plexo primario, y desde la eminencia media pues van a viajar en el torrente sanguíneo por el sistema portohipofisiario hasta llegar a la adenohipófisis. Allí en la adenohipófisis se van a conseguir con las células tirotropas, corticotropas, lactotropas, gonadotropas, las cuales tienen receptores para cada uno de estas hormonas. Y fíjense que, por ejemplo, la TRH, que es los triangulitos morados, pues tienen su receptor aquí en las células tirotropas, y estas células tirotropas que están en la adenohipófisis, al contacto de la hormona y el receptor, pues van a generar la secreción de TSH, que a su vez, pues como ya lo dije anteriormente, pues va a ir a hacer efecto sobre su órgano diana, que sería la tiroides. Lo mismo sucede con el CRH, las células corticotropas, producción de hormona adrenocorticotrópica. Vamos a tener en el caso de la prolactina, el núcleo arcuato genera dopamina. La dopamina no es una hormona que genere un efecto positivo para la producción de prolactina. Más bien la dopamina genera un efecto bloqueante o bloquea la producción de prolactina. Por eso ustedes ven aquí que está un signo menos. ¿Por qué? Porque la dopamina tiene un pulso constante durante toda nuestra vida para mantener esta célula inhibida y que no produzca prolactina en exceso. Cuando hay algún tipo de problema o lesión en el hipotálamo o en la hipófisis que bloquea esta señal, vamos entonces a tener que, si esto está bloqueado, no va a haber ningún efecto negativo para la producción de prolactina, y va a haber un aumento en la producción de prolactina. Esto se puede ver mucho cuando hay tumores que están cercanos a esta área, que están comprimiendo, que impiden la producción de dopamina. Entonces, la persona que normalmente nosotros en nuestro estado normal, a menos que, en este caso obviamente las mujeres, que estemos en embarazo o en lactancia, no deberíamos producir en exceso de prolactina, gracias a que tenemos una secreción constante de dopamina a través del núcleo arcuato que mantiene esto bloqueado. Cuando esto no está bloqueado, pues inicia la producción de prolactina y vamos a tener producción de leche de forma inapropiada a través de las mamas. Lo mismo puede suceder en el hombre si hay un bloqueo de esta señal. Entonces, estos son puntos que son muy importantes. De todas formas, vamos a hablar de prolactina más adelante para explicar un poco mejor cómo funciona. Y tenemos aquí la hormona liberadora de gonadotropinas, que igualmente se produce en el núcleo arcuato, se secreta hacia el sistema portohipofisiario y va a hacer efectos sobre las células gonadotrópicas para producir LH o FSH. Perdón. Aquí no tenemos más que, bueno, más o menos un esquema igual al anterior. Vemos las células, las neuronas que tienen la capacidad de producir las hormonas. Los axones llegan hasta la eminencia media. En la eminencia media son liberadas estos factores de liberación, y estos factores viajan a través de el plexo primario y posteriormente al plexo secundario para ejercer su efecto sobre las células de la hipófisis anterior, y estas a su vez pues van a generar una respuesta hormonal. Ahora, ¿por qué es tan importante el hipotálamo en esta secreción? ¿Por qué? Porque recordemos que el hipotálamo está en relación con todo el sistema nervioso. Y recordemos que el sistema nervioso nos mantiene siempre alerta o nos indica cómo están, o da las señales para saber cómo están las cosas en el resto del cuerpo. Es decir, tenemos los sensores, tenemos
los receptores de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas señales que llegan a través del sistema nervioso pasan por el hipotálamo y esto permite que el sistema pueda regular la necesidad o no de la liberación de hormonas. Fíjense que tenemos relación del hipotálamo con el sistema límbico, amígdala, hipocampo, septum. Esto estaría directamente relacionado con la producción de hormonas relacionadas con reacciones de alarma o sistemas de alarma. El tálamo óptico, el tronco encefálico, la médula espinal, el haz retino hipotalámico, todo lo que estamos viendo, obviamente, las proyecciones olfatorias. Aquí llegan todas esas señales y tener la información de lo que está sucediendo tanto fuera como dentro de nuestro cuerpo le permite al hipotálamo poder definir qué señales químicas se necesitan mantener y cuáles no. Por ejemplo, si estamos en alerta, porque estamos ante un peligro, pues nuestro sistema hipotálamo va a secretar mayor cantidad de CRH para producir ACTH y producir cortisol. Y de esa forma pues poder establecer, si estamos más bien relajados y tranquilos, pues se va a disminuir esa producción de cortisol, de ACTH y de CRH. Entonces, bueno, básicamente la importancia de la relación con el hipotálamo es la relación con el sistema neurológico que me permite estar al tanto de las situaciones fuera y dentro para poder tomar decisiones. Las hormonas hipotalámicas, ya mencionamos algunas, obviamente van a ejercer su efecto. En el caso de la oxitocina y la ADH, de forma directa, se secretan en el hipotálamo, se producen en el hipotálamo, en los cuerpos neuronales, pero viajan a través de los axones hasta la hipófisis posterior, que es donde se van a secretar hacia el torrente sanguíneo. El hipotálamo va a producir obviamente algunos factores, como ya lo hablamos anteriormente, que van a ejercer un efecto positivo o negativo sobre algunas de las células de la hipófisis anterior. Vamos a tener factores que van a ejercer efecto negativo, como vimos en el caso de la dopamina, y vamos a tener algunos factores, o la mayoría, que van a tener un efecto positivo. ¿Ok? Otra de las hormonas, en este caso que ejercen un efecto negativo y que no tenemos aquí, es la somatostatina. La somatostatina es una de las hormonas que regula la producción de hormonas del crecimiento. Entonces, en este caso, las células gonadotropas tienen receptores para estimuladores de la hormona del crecimiento y para somatostatina, que en este caso serían inhibidores de la hormona del crecimiento. Y de esta forma pues se mantiene la regulación o el balance de la producción de hormona del crecimiento. Entonces, tener en cuenta que no todas ejercen un efecto positivo sobre la hipófisis anterior, sino que algunas disminuyen la secreción y otras aumentan la secreción. Aquí tenemos la imagen de todas las hormonas, en este caso las hipotalámicas que están en la parte de arriba. Fíjense que tenemos la hormona liberadora de gonadotropina, también se le puede abreviar con LHRH. Esta hormona va a ejercer un efecto a nivel hipofisiario positivo para producir LH y FSH. Y este LH y FSH a su vez van a hacer efectos sobre el ovario y los testículos para producir andrógenos y estrógenos. La hormona del crecimiento. Fíjense que la hormona del crecimiento, el factor liberador, tenemos factor liberador de hormona del crecimiento que se genera en el hipotálamo y va a la hipófisis para producir la hormona del crecimiento. Pero esta producción de hormona del crecimiento tiene dos. Una positiva, una señal positiva y una señal negativa a través de la somatostatina, que sería el factor inhibidor de la hormona del crecimiento. Entonces, esta producción hormonal pues está regulada tanto por un factor positivo como por un factor negativo. Este hormona del crecimiento, como les dije, anteriormente puede hacer efecto directamente sobre los órganos o hacer su efecto de forma indirecta a través del IGF-1 que se produce en el hígado.
tenemos la dopamina. La dopamina, recordemos que es el factor que va a inhibir la producción de prolactina para la producción de leche durante la lactancia. Tenemos también la hormona liberadora de tirotropina en el hipotálamo, que es la TRH, que va a ejercer un efecto positivo para la producción de TSH. Estas células tirotropas también pueden verse inhibidas por el efecto de la somatostatina, pero en menor proporción que el efecto sobre las células del crecimiento. Y finalmente la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, hace efectos sobre las células que están en la hipófisis adrenocorticotrópicas para producir ACTH, que va a las adrenales y produce los esteroides corticales. En la hipófisis, en la hipófisis posterior, vuelvo a recordarles, tenemos la vasopresina y la oxitocina. Ahora, aquí tenemos una imagen muy parecida a la que vimos anteriormente, simplemente para recordar cómo es el sistema, y quiero que esta lámina la tengan en cuenta porque fíjense que cada una de las hormonas tiene un sistema y podemos hablar, si vemos cada una de ellas, que se forma una especie de eje. Y ese eje es el que vamos a ir evaluando en cada uno de esos puntos para poder establecer cómo funciona la regulación de cada una de estas hormonas, ¿ok? De la hormona tiroidea, del cortisol, de la prolactina, de la hormona del crecimiento. Entonces vamos a ir hablando por ejes. Bueno, esta es una lámina que es muy parecida a la anterior, no voy a ahondar en ella. Básicamente sería la misma información que ya hablamos anteriormente. Y bueno, aquí tenemos cada uno de los ejes por separado. Entonces, cada vez que vamos a ver una clase a partir de ahora, pues vamos a hablar de cada uno de estos ejes. No solamente de la hormona como tal específica, sino tenemos que hablarlo a partir de los ejes porque a través de ellos es que se va a lograr la regulación del mismo. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos que el hipotálamo produce el CRH. Ese CRH va hacia la eminencia media, llega hasta la adenohipófisis y produce ACTH por las células corticotrópicas. Ese ACTH se libera hacia la sangre y va a hacer su efecto sobre las glándulas suprarrenales. Específicamente sobre la corteza de la glándula suprarrenal, estimulando principalmente la producción de cortisol. Este aumento de cortisol pues va a tener sus efectos propios, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero quiero que vean, o lo que necesito que entiendan, es que este cortisol que se produce, entre mayor cantidad de cortisol existe en plasma, este cortisol a su vez tiene la capacidad o hay receptores de cortisol a nivel de hipófisis y a nivel de hipotálamo, que cuando este cortisol se eleva, lo normal es que si el cortisol se eleva, se una a esos receptores hipotalámicos y hipofisiarios para bloquear su propia producción. Entonces, si hay un aumento de cortisol, esto genera un bloqueo negativo en la producción de CRH y en la producción de ACTH. Si es por el contrario, hay una disminución de cortisol por alguna razón, esa disminución de la producción de cortisol genera que no haya cortisol que se una a los receptores, y esa no unión del receptor, del cortisol a esos receptores, le va a generar una señal o un efecto positivo para la liberación de CRH y de ACTH, y entonces aumentar la producción de cortisol. Y así, de esta forma, se van a ir o van a funcionar todos los ejes. Y esto es algo fundamental y muy importante de entender en el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque de esto va a depender que yo pueda analizar unos exámenes de laboratorio y que yo pueda entender cuáles síntomas puede o no puede presentar un paciente con algún tipo de alteración endocrinológica.
Como ustedes pueden ver, pues este solamente sería el de ACTH, pero cada uno de los sistemas pues va a tener un eje diferente. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí y bueno, en el próximo video pues vamos a hablar de hormona del crecimiento. Gracias.